Hola a todas y todos, mi nombre es Valentina Jiménez Bará, soy columnista de la revista Horizonte Independiente y esto es Columnas e Ideas, programa en donde invitamos a columnistas de la revista para que nos cuenten sobre el proceso creativo de sus columnas y un poco sobre el aspecto filosófico, literario o académico de estas. El día de hoy tenemos a Laura Juliana Gamboa Bonilla, estudiante de la Universidad Industrial de Santander de Filosofía y directora de estudiantes de pregrado semillero Filoep. El día de hoy también hablaremos sobre su columna, que es la obra de Alejandra Pizarnik a la luz del sinsentido de lo luisiano. Entonces, hola Laura, te saludo, muchas gracias por estar en el espacio y quisiera saber un poco sobre el por qué escribiste esta columna. Hola Valentina, en primer lugar saludarlos a todos, agradecer a los organizadores de este espacio, a la revista Horizonte Independiente, por esta invitación el día de hoy. Bueno, mi columna versa en principio sobre dos aspectos. El primero de ellos, lo que yo intenté hacer fue un breve recorrido de toda la obra de Pizarnik a partir del segundo aspecto, del postulado de Deleuze sobre el sinsentido. Para Deleuze, toda su postura literaria, toda su postura del lenguaje, primero debemos como seres humanos, como seres pensantes, abandonar el imperio del significante. Cuando me refiero al imperio del significante, es aquella vieja creencia que se nos ha inculcado de que las palabras tienen un sentido unívoco, rígido, cerrado, y este autor nos va a venir a decir, bueno, esto no sucede de esta manera, porque si fuese de esta forma, la comunicación no sería posible. No podríamos decir un hola o un adiós en diferentes sentidos, en diferentes contextos, sino que tendríamos que utilizarlo necesariamente siempre en el mismo contexto, en la misma situación. Bueno, ahora sobre la obra de Pizarnik. Pizarnik ha sido una de las autoras latinoamericanas más importantes del vanguardismo, cuya obra diría yo que tristemente ha sido catalogada como suicida, como oscura, como lúgubre, debido, pero primero a los aspectos psicológicos que ella padeció y segundo a su funesta muerte, pues ella se suicidó, un segundo intento de suicidio. Entonces las personas creen a veces encontrar de pronto única y exclusivamente rasgos psicopatológicos de la autora en sus poemas, en sus prosas, en sus diarios, en su teatro. Y a mí me parece que si lo abordamos desde Deleuze, esto no es del todo cierto. Entonces, de pronto alguien podría decir, bueno, pero eso podría suceder con cualquier obra. De pronto las obras las asumimos en un sentido exclusivo, en un sentido unívoco, de pronto estrictamente académico, nos enseñan que determinado autor se debe abordar solo de determinada manera. Y lo que va a venir a decir Deleuze es que no, las proposiciones, es decir, las expresiones, las palabras, no guardan por sí solo sentido, sino que el sentido va deviniendo, esto trayendo a colación una filosofía que le encantaba y era el estoicismo. Recordemos que el estoicismo era un tipo de filosofía práctica, una filosofía de la vida sobre el acontecimiento, sobre el devenir, ¿sí? Una domesticación de la propia conducta conforme a lo que se presentase en las situaciones cotidianas. Entonces, él va a decir, el sentido no existe en realidad, porque si decimos que el sentido existe, entonces le estamos dando un sentido rígido y ontológico a esa misma expresión del sentido. El sentido no existe, sino que va a decir, él insiste o subsiste en la proposición, necesita de la proposición desde luego para existir, pero no permanece encerrado en este, sino que va mutando, va cambiando conforme a la situación en que nosotros, los sujetos, espectadores y creadores del sentido, le vamos dando. Vale, gracias Laura. Quisiera saber entonces esa relación que haces entre la obra de Alejandra Pizarnik y Deleuze. ¿Por qué encuentras en este sinsentido y por qué no en otros o otras autores? Bueno, por un lado, yo quise reivindicar la obra de Alejandra. Como dije, me parece que es un poco injusto
esa categoría que sus lectores, que suelen ser la mayoría de veces adolescentes, personas muy jóvenes, porque los adultos consideran que es una poeta que basta con leer uno de sus poemas para ya enterarse de qué es lo que quiere decir en toda su obra. En realidad no es así. Si bien sus poemas, sus escritos, tienen matices tristes, matices melancólicos y en unos puntos directamente depresivos, hay que admitirlo si lo analizamos desde la parte de la psicología, ella nos encierra en esto. De hecho, cuando leemos, hay un poema en especial que creo que es uno de los más famosos, se llama Esta noche en este mundo. Ella lo que hace es toda una denuncia, es toda una querella al lenguaje. Entonces dice, a mí realmente el lenguaje no me sirve para expresar lo que yo quiero decir. ¿Sí? El lenguaje me es tan inservible, pero de todas formas voy a escribir el poema más imprescindible que nadie lo lea, porque no soy capaz de expresar aquello que yo siento a través de las palabras. Entonces, ahí además de una denuncia al lenguaje y sus límites para poder expresar aquello que el ser humano siente y posee en su alma, ella nos está haciendo una pedagogía de vida. No es solamente un llamado a la muerte, una oda a lo lúgubre al suicidarse, sino que se trata más bien de encontrar a través del rompimiento de formas rígidas del lenguaje, nuevas formas de vida, nuevas formas de ser, de interpretarse. Entonces, eso fue uno de los primeros objetivos que me planteé a la hora de escribir esa columna y era precisamente reivindicar su obra a partir de otra mirada ajena al lugar común con el que se suele abordar su obra. En segundo lugar, pues porque es una poeta, es una mujer, hay que también irnos acostumbrando a leer a las mujeres. La mayoría de lecturas que se hacen son de autores, no está mal, desde luego, pero hay que reconocer y hay que darle el valor que se merecen a nuestras autoras. En tercer lugar, porque en estos tiempos, diría, donde todo es tan extraño, tan caótico, diría que también es una pedagogía que nos sirve. Entonces, devenir con las mismas situaciones, ser conforme a la situación y romper aquello que el lenguaje, el imperio del significante nos quiere decir. Ahora quiero aclarar una cosa y es que Deleuze no solo constituye esta crítica al lenguaje en tanto que lenguaje, sino en tanto que política. Dice, bueno, aquello que las instituciones nos dicen que debemos hacer o aquello que la sociedad cree que debemos ser por cómo somos, pues no, también debemos romper esas formas, debemos generar líneas de fuga, escapes, sacar la cabeza por la ventana, no por la puerta, no por las formas tradicionales. Entonces es también una invitación a ser diferente, ¿no? A ser conforme al día a día. Entonces, en la obra de Alejandra, creo que se ven todos estos elementos, más allá de los que son evidentes, que están como en la superficie, que son pues, la muerte, la depresión, lo lúgubre. Ella hace un uso del lenguaje muy interesante porque aunque lo está usando la proposición, ella lo denuncia, se quiere, dice, miren, yo creo que no soy capaz de expresar aquello que siento, me es inservible, pero aquí estoy intentando. Estoy intentando deshabitar el palacio del lenguaje, como ella denomina en uno de sus poemas. Y bueno, en varias cartas, en varios diarios que tuvo con su psicoanalista días antes pues de tomar la decisión de suicidarse, ella pone la misma queja y dice, pero ¿qué haré? Porque el lenguaje me es tan insuficiente, no soy capaz de expresarlo. Entonces también nos deja una lección de vida, ¿no? ¿Qué hacer entonces cuando para mí el lenguaje me es insuficiente? Entonces nos diría, pues listo, si el lenguaje te es insuficiente, crea líneas de fuga, sea una línea de fuga, deviene en algo, devenir mujer, devenir animal, devenir vegetal, lo que tú quieras devenir, pero entonces si te sientes inconforme, si no te gusta la categoría que te dijeron que eras o la que te imprimieron, entonces pues rompe con ella, empecemos a generar cambios, entonces al final es lo que dentro de la misma vida y dentro del mismo tejido social se busca, que es el constante devenir, el generar cambios. Qué hermoso, Laura. No sé si tengas por ahí a la mano algún poema para ejemplificarnos esto que nos cuentas. Sí, dame un momento, de hecho voy a leer el de En esta noche en este mundo, Perfecto. para que se den cuenta.
de lo que pues, yo les estoy intentando decir. Desde luego en la revista yo lo hice basándome en la obra en general de Pizarro, porque, pues como digo, quería era más bien reivindicar su obra, un intento de reivindicar su obra en general, pero en este poema yo creo que se evidencia toda esta denuncia del lenguaje y se evidencia desde luego el sinsentido de Lesiano, que como decía entonces, el sentido no existe, es un sinsentido. Entonces, habitemos en el sinsentido para poder existir, para poder ser seres cambiantes. Entonces, el poema En esta noche en este mundo es un poema que dedicó a una de sus colegas, a una mujer que le hizo una entrevista algún día en una revista literaria, llamada Marta Isabel Moya. El poema dice así: en esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento, del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte del mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Entonces, como ven, en este poema se nota esa queja a ella decir, bueno, a la falta de corporeidad de las palabras, de las proposiciones. Y como ella misma dice, un problema muy de lenguaje, y es que, claro, si yo digo agua, ¿acaso voy a beber agua? ¿Acaso el agua se va a presentar? O si digo pan, voy a comer pan, el pan se va a hacer corpóreo. Es decir, no sirve para nada el lenguaje para resolver los problemas materiales de la existencia. No sirve para absolutamente nada, porque el lenguaje no puede comprender o no puede traspasar las fronteras, digamos que del mismo ser humano y del alma. Entonces ella dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer entonces con el lenguaje? No me sirve para nada, pero ¿de dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Tengo que usarlo. Hay otros poemas en los que ella diría que evidencia, bueno, dice, su estado emocional, su estado psicológico. Son poemas un poco más largos, son cartas, diría que muy privadas, porque son dirigidas son poemas dirigidos a su psicoanalista, en donde ella se queja de la propia existencia, y curiosamente ella halla refugio en el lenguaje. Se queja del lenguaje, se queja de la vida misma, las formas de la vida no le bastan. Recordemos que ella, bueno, entre otras cosas, venía de una familia judía, tradicional, ortodoxa, y sin embargo ella se autodenominaba, digamos que bisexual. Entonces también toda esta serie de problemas que encontró con su propia existencia no las vio corresponderse con las formas tradicionales que la sociedad en ese entonces de Argentina pues decía que se debían tener. Ella encontró su línea de fuga precisamente en el poema, precisamente a través de las palabras, pero hubo un momento donde se dio cuenta, no, yo no puedo expresar todo lo que siento, y sin embargo lo voy a seguir haciendo así, y la gente diga que lo que estoy escribiendo es un montón de cosas sin sentido, en el sentido pues vulgar, que no poseen sentido. En realidad sí. Y son proposiciones, son partículas gramaticales donadoras de un profundo sentido que nos corresponde como lectores encontrar. Como yo a veces decía, yo puedo leer este poema y a veces me da muchísimas fuerzas, me motiva muchísimo. En algunas ocasiones me acompaña dentro de mi propia melancolía. A veces lo tomo de una manera muy seria y el sentido va a cambiar conforme cambia el contexto.
Ahora, de pronto a muchas personas no les gustará esto porque, bueno, entonces la crítica literaria, la interpretación, claro, no podemos inventarnos cosas que están fuera de la proposición está ahí, no se va a cambiar, es decir, las palabras están, pero sí podemos interpretarlas de otras maneras. Entonces, como también les dije, esta pedagogía de les la propone también para el ámbito político. Entonces, es como un revolucionarse ante las estructuras más rígidas, aquellas que nos vendían la razón de todo, el sentido de todo, la verdad de todo, decía, pues no, no se encuentran, eso no existe, sino que depende de nosotros, pues, qué es lo que estamos buscando, cómo es que estamos definiendo, y cómo es que estamos asumiendo las proposiciones. Entonces, creo que reiterar la postura de Deleuze es que el sentido no existe. Hermoso poema y interesante reflexión, Laura, muchas gracias. No, y además, qué más motivación para leer a Pizarnik, nos dejas muy motivados en ese sentido. Quisiera saber, pues, si tienes recomendaciones en ese sentido, ¿no? Para poder derrumbar esa estructura del lenguaje, para poder habitar en el sentido político, el sinsentido, tanto a la filosofía como en general a todas las personas. Bueno, yo considero que hay que hacer varios ejercicios, ¿no? Para ir como acercándose al sinsentido. Y en primer lugar es tomarlo por el sentido más tradicional, el que nos enseñaron, las cosas como son, pero hacer un paralelo, no sé, escribir de pronto la interpretación desde lo que la proposición rígidamente pues, nos quiere decir, los hechos rígidamente nos quieren enseñar, y después hacer un paralelo ya con la interpretación del momento. Esto quiere decir también desde el estado de ánimo, desde mi sujeto político, desde lo que yo creo que soy, a ir haciendo este mismo ejercicio en diferentes ocasiones. Se van a dar cuenta que el sentido va a cambiar en algo, por más mínimo que sea, va a cambiar de lo que creíamos que respondía en la primera interpretación. Entonces ahí nos damos cuenta que el devenir existe, está ahí y se da también en el lenguaje, se da en la interpretación. Entonces también alguien preguntaría, bueno, ¿y cuál de estas formas es la forma de interpretar correctamente? Entonces él diría, es que no hay formas de interpretar correctamente, ¿sí? Hay multiformas del sentido. El sentido no es unívoco, sino que es múltiple, se da de muchas maneras, es rizomático, se da muchas veces como líneas de fuga. Pero sí, bueno, si usted tiene que responder ante, qué sé yo, un juzgado académico, pues bueno, lo que se aconseja es que se vaya por las formas tradicionales, ¿no? Lo que la proposición única exclusivamente nos quiere decir. Pero esa no es la idea, sino también inclusive intentar, por lo menos es atreverse a interpretar los hechos, las proposiciones desde otra manera. Las personas de pronto estamos muy acostumbradas a lo que se nos enseña. Las palabras de pronto nos enseñaron que contenían una carga de significado por sí solas y que se tenía que mantener, que no había que cambiarlo. Pero si analizamos las mismas formas en que nosotros nos comunicamos a diario, nos vamos a dar cuenta que utilizamos a veces las mismas palabras para decir diferentes cosas. Es decir, que esa palabra, esa expresión no guarda por sí sola un sentido, sino que esta va mutando según la circunstancia. Lo mismo sucede en el tejido social. Tenemos un ejemplo, o el más actual, que es el de la protesta, pues estas también van mutando, estas también cobran, no un sentido, qué sé yo, el que cobró en el 2019, sino que esta tiene su propio sentido, aunque la protesta, digamos que en su ejercicio sea la misma. Lo mismo con el ejercicio político, estos también van mutando. Nosotros como sujetos políticos vamos mutando y también vamos mirando cómo cómo construirnos según el devenir de nosotros mismos. Entonces, yo creo que esa es la invitación de Deleuze, esa es la pedagogía de la que me invita, no es solamente el lenguaje, aunque recuerden que el lenguaje y la política están estrechamente relacionadas, están estrechamente unidas, entonces hablar de lenguaje es hablar de política, ¿sí? Entonces, leerse a sí mismo es una lectura política de nosotros mismos. Y creo que lo tiene muy claro y dice, bueno, entonces vamos a romper con todas estas formas. Si yo por ser mujer tengo que estudiar humanidades porque es lo más fácil, entre comillas, porque es lo que le corresponde a una mujer,
pues yo no voy a hacer eso, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera y no a la manera en que los profesores, la institución, la sociedad me diga que yo debo hacer las cosas. Y lo mismo con todos los sujetos políticos y con todos los sujetos existentes. Siempre la idea es buscar nuestras propias líneas de fuga, y al igual que pues Pizarnik hizo, ¿no? Buscar nuestras propias formas de reivindicarnos, de transformarnos. Ella lo hizo a través de las letras, otros lo harán a través del arte, otros a través de la palabra. Hay muchas formas de buscar las líneas de fuga, de ir deviniendo según la circunstancia. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Entonces invitamos a todas y todos a leer la columna de Laura Gamboa, que es la obra de Alejandra Pizarnik, A la luz del sinsentido de Loisiano. Que estén muy bien y les invitamos a estar pendientes también de los próximos episodios de Columnas e Ideas.